Muchas gracias, Pedro. Para mí es una bendición el poder participar de este tiempo con ustedes, poder compartir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que tenemos como base y fundamento de nuestra fe. Y como bien decía Pedro, nosotros tenemos hoy la absoluta garantía que tenemos una Biblia en las manos, que es una Biblia que ha sido preservada a lo largo de todo el tiempo. Nuestro propio Señor Jesucristo, Él prometió cuidar a su iglesia y todo lo que conlleva la iglesia, y la palabra es el fundamento sobre el cual está edificada la iglesia. Pablo lo dice en Efesios 2:20, ¿verdad? Que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y ese fundamento es el que es la palabra de Dios, que los apóstoles y los profetas escribieron, ha sido transferido de generación en generación hasta nuestros días. Y si bien es cierto que en las últimas décadas se han hecho Biblias que no son correctas porque no están sujetas a los textos originales, la Reina Valera sí que es una traducción directa del texto original hebreo del Antiguo Testamento y del texto original griego del Nuevo Testamento, directamente al castellano. Porque saben que en las traducciones se puede perder riqueza, pero en una sola traducción da tiempo que se pierde. Tenemos una buena palabra, una buena Biblia, y es ella la que sirve como base y fundamento para nuestra fe. Yo hoy quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que creo que es importante, ¿verdad? Porque todos nosotros tenemos que saber. ¿Cómo podemos saber que realmente estamos en la iglesia correcta? Hay tantas religiones en el mundo, hay tantas personas desorientadas, hay tantos grupos diciendo yo soy la verdad, yo tengo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Esta pregunta se la hizo Pilato al mismo Señor Jesús. ¿Cuál es la verdad? ¿No? Curiosamente, la verdad delante no supo verla. Ojalá que no nos ocurra a nosotros eso, ¿verdad? Y yo quiero compartir con ustedes algunas características importantes que la iglesia debe reunir para que podamos estar seguros de que es la iglesia que Cristo fundó. En Mateo 16:18 Jesús dijo: edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo, no es del pastor Nicolás, ni de Pedro, ni de Javier, ni de ningún otro. La iglesia es la iglesia de Cristo, la auténtica, porque solamente hay una. Está formada por todos aquellos que de verdad han creído en el Señor Jesús, su obra en la cruz del Calvario, y que siguen su palabra. Por tanto, ¿cómo saber si una iglesia es correcta o no es correcta? Todos sabemos que hoy en día hay congregaciones, grupos, donde se dicen una cosa y en otros grupos donde se dice la contraria. ¿Cómo saber cuál es la verdad? ¿Cómo saber que una iglesia realmente es la iglesia de Cristo o no? Bueno, el Señor Jesús dio en las Sagradas Escrituras varias características, varias señales que debe reunir la verdadera iglesia de Cristo. La primera y principal es que para ser iglesia primero hay que creer en Jesús. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12 dice que Jesús vino a los suyos. Ustedes pueden tomar notas de los textos que yo cito y después en casa pueden confirmarlo. Ok, lo digo para no traerles mucho, pero ustedes tomen nota. Juan 1, del 11 al 12. Ahí dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre, Dios les da la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, para ser parte de la iglesia, para ser parte de la familia de Dios, hay que creer en Jesús. Es el requisito sin el cual nadie pertenece a la iglesia de verdad.
Hay quien piensa que la iglesia son todos, pero si una persona no cree, Dios no es parte de la iglesia. Da igual que su papá y su mamá sí crean en Dios y que le lleven a la iglesia, pero si esa persona no cree en Jesús como su Señor y su Salvador personal, esa persona no forma parte de la iglesia. Es el requisito del cual nadie de la iglesia. La palabra de Dios dice en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13, que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, la palabra bautizado significa sumergido, introducido. Y dice que por un mismo espíritu, por el Espíritu de Dios, fuimos todos introducidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando creemos, recibimos al Espíritu Santo. Y Él es el sello, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creemos en Cristo, somos sellados. Le pertenecemos a Cristo. Formamos parte de la familia de Dios. Entramos a formar parte de la iglesia. Ahora, la iglesia debe tener ciertas características. Las iglesias de hoy en día pueden ser edificios grandes, en muchos casos lujosos, llenos de gente, pero no siempre esa gente muestra con su vida un sometimiento a la voluntad de Dios. Quiero decir que un local grande y hermoso ponga iglesia no significa que sea iglesia. Para que sea iglesia, la gente que está ahí dentro ha debido creer en Cristo como su Señor y su Salvador personal. Pero además deben perseverar en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Juan capítulo 8, versículos del 31 al 32, la palabra de Dios dice claramente que el Señor Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mi palabra es una condición. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De modo que una iglesia, un grupo religioso, es o no es iglesia de Cristo, es evidente que esa iglesia debe perseverar en las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, una de las doctrinas que más se predican hoy en los grupos religiosos es la doctrina del diezmo. ¿Han oído hablar de eso? El diezmo. Te dicen que tienes que darle un 10% de tus ingresos. Ahora, tú escudriñes la palabra de Dios e investigas profundamente. Por favor, pueden apagar los móviles. Gracias. Cuando tú investigas la palabra de Dios y la escudriñas, investigas qué hay o qué dice la Biblia sobre ese tema. Por ejemplo, puedes ir al libro de Números, capítulo 18, versículo 24, Números 18, 24, y ahí te encuentras con que Dios dice, Dios mismo, dice que Él ha dado a los levitas, es decir, a los descendientes de Leví, todos los diezmos de los hijos de Israel. De modo que cuando uno se pregunta, bueno, ¿y el pastor que está exigiendo diezmo desciende de la tribu de Leví? Porque si no desciende de la tribu de Leví, no tiene autorización de Dios para pedir diezmo. Y aunque descendiera de la tribu de Leví, que no desciende, porque ni siquiera los levitas saben ya quiénes son levitas, pero aunque ese pastor descendiera de la tribu de Leví,
Son los miembros de su congregación, pertenecen a la tribu de Israel, son hijos de Israel, son judíos. Porque si el pastor, aún siendo levita, los miembros de su congregación no son judíos, puede recibir diezmos. Y en el hipotético caso, que es imposible que se dé, pero en el hipotético caso de que un pastor sea levita, descienda de la tribu de Leví, y los miembros de su congregación fueran de los hijos de Israel, aún así, si escudriñamos la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice que ese pastor no podría existir, porque estaría poniendo a la iglesia bajo la ley. Y Pablo dice en Romanos 6:14 que la iglesia no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Es más, Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo del 10 al 14, que todo el que trata de justificarse por las obras de la ley está bajo maldición. Por tanto, es una doctrina que se predica en muchas iglesias, pero que cuando vamos a la palabra de Dios y escudriñamos, investigamos, estudiamos el tema, nos damos cuenta de que es una falsa doctrina. Entonces, ¿qué es una falsa doctrina? ¿Qué es una doctrina verdadera? Falsa doctrina es la que no coincide con lo que la palabra de Dios nos dice. Una doctrina sana es aquella que no cambia la verdad por la mentira. Una doctrina sana es aquella que enseña justamente lo mismo que el Señor Jesús o sus apóstoles enseñaron. Y es necesario, para asegurarnos de que la iglesia a la que vamos es una iglesia de Cristo, en la iglesia de Cristo, tenemos que asegurarnos de que personas creen en Cristo, que perseveran en las enseñanzas de Jesús. Hay muchos pastores que dicen que hay que ayunar 3 veces por semana. Hay otros que dicen que hay que ayunar 21 días, hacer un ayuno de 21 días. Bueno, los pastores pueden enseñar lo que quieran, pero si son pastores que sirven a Dios, no pueden enseñar lo que quieran, sino lo que Cristo dijo que debían enseñar. Yo no puedo enseñar lo que me dé la gana, porque un día voy a tener que dar cuenta delante de Dios, y Él tendrá que aprobar, reprobar. Y yo no quiero que me repruebe, yo quiero que Dios me apruebe. Por eso yo tengo que enseñar. Para servir a Dios de verdad, ser un buen pastor, yo tengo que enseñar solo, única y exclusivamente lo que la palabra de Dios enseña, sin quitarle ni ponerle, sin modificar o cambiar la palabra de Dios, sino tal cual está en las Sagradas Escrituras. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Son características que debe reunir la iglesia verdadera, porque hay mucha confusión hoy en día, como digo, y las personas muchas preguntan, pero ¿cuál es la verdad? Bueno, Dios nos está dando señales, características, a través de las cuales podemos confirmar si una iglesia es o no conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículos del 34 al 35, la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús ahí dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os amo. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Es decir, que otra característica que debe reunir la verdadera iglesia es que sea una iglesia donde se vea el amor, donde se viva el amor de Dios. Y el amor de Dios no son palabras. Por ejemplo, Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que cuando Dios nos amó, no solamente se quedó en decir: ay, hijos míos, cuánto os amo. No, sino que se puso en marcha y envió a su propio Hijo a ocupar
nuestro lugar en la cruz del Calvario, que Él paga nuestros pecados. Por tanto, el amor es acción, no palabras. Cuando un hombre dice que ama, pero no hace nada para agradar a la persona a la que se lo dice, está mintiendo. El amor no son palabras, son actos, hechos. De tal modo que cuando la palabra de Dios dice que debemos amar los unos a los otros, ese amor se tiene que ver de alguna manera reflejado en nuestra preocupación de los unos por los otros. Esa frase, los unos a los otros, los unos por los otros, se repite continuamente en todo el Nuevo Testamento, porque es algo que Dios espera que nosotros hagamos. Es una característica que define a la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan. Es decir, empatizad con tus hermanos. ¿Cómo puedo yo decir que amo a mi hermano si le veo pasar una necesidad y vuelvo la cara? O le digo, Dios te bendiga, teniendo yo con comprenderte. Por tanto, el amor tiene que ser algo práctico. Y el amor se tiene que ver en la iglesia de Cristo. No hace mucho me envía a persona diciéndome, pastor, lleva 15 años en la iglesia donde me convertí. Desde el primer día yo diezmé, aunque ahora sé que no debía haberlo hecho, pero diezmé fielmente. Cuando me quedé sin empleo, mi esposa enferma, yo sin trabajo, no teníamos nada para comer. Fui a hablar con el pastor para pedirle ayuda. ¿Sabe usted, pastor, lo que me dijo? Le dije, no. ¿Qué fue lo que te dijo? Y me dijo, mira tu vida a ver en qué pecado andas para que Dios no te bendiga. ¿Ustedes creen realmente que es una actitud de amor? No. Realmente no lo es. ¿Para qué son las ofrendas que recogemos? Sino para que podamos ayudar a que lo necesiten. Es cierto que tengamos que pagar un local o luz o agua, pero ¿cómo vamos a dejar a un hermano que tiene necesidad? Como si no supiéramos nada. O sea, la característica que define a la iglesia de Cristo, una de las características es que la iglesia de Cristo es una iglesia de amor, porque ha experimentado el amor de Dios en su vida. Y alguien que ha sido amado con un amor tan puro, con un amor incondicional, porque Dios no nos ama porque nos dejamos. Dios no nos ama porque nos hayamos ganado su amor. Dios nos ama porque Él es amor. Recuerden que Él nos amó aún cuando éramos pecadores. Por tanto, personas que hemos sido amados de una manera tan grande, tan incondicional. La Biblia dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuán amor, cuán grande amor. Personas que hemos sido amados tanto, no podemos andar en desamor. La iglesia verdadera es una iglesia que anda en el amor de Dios, y eso se ve en la manera en que se ayuda mutuamente, en la manera en la que se apoya mutuamente, en cuestiones sencillas, en cuestiones prácticas. Por ejemplo, aquí cuando alguien se tiene que mudar de casa, todos vamos y le echamos una mano. No es gran cosa, pero es cuando tú te tienes que cambiar de casa y te ves solo. No es lo mismo que cuando tienes un montón de personas. Hermano, ¿en qué ayudo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cojo? ¿Cómo lo hago? Tienes un montón de hermanos que te están apoyando, que te están ayudando, que te están demostrando que de verdad son auténticos cristianos, que han nacido de nuevo, que han sido amados por Dios y por eso tienen amor para darte. El amor tiene que ser una característica fundamental de la iglesia de Cristo. Pero la palabra de Dios dice en Juan capítulo 15, en el versículo 8, el Señor Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y
y seáis así mis discípulos, que llevéis mucho fruto. Hay pastores que enseñan que fruto significa llevar gente a la iglesia, pero eso es una mentira. Para entender una palabra bíblica hay que tener en cuenta que un principio, la interpretación correcta de la palabra de Dios, es que la Biblia se interpreta a sí misma. Quiero decir que si quiero saber qué significa una palabra en un versículo, tengo que buscar esa misma palabra en otros versículos. Cuando yo busco la palabra fruto en el Nuevo Testamento, yo llego a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, y allí me habla de las obras de la carne, pero también me habla de los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor. Hemos hablado del amor, ¿verdad? El gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. Es decir, todas las virtudes que formaban y forman el carácter de Cristo. La iglesia de Cristo debe tener esas características. Los verdaderos cristianos tienen que llevar fruto, los frutos del Espíritu Santo en su vida. Quiere decir, deben tener el carácter de Cristo. De tal modo que si una persona que antes era malhumorada, amargada, que gritaba cada instante, que andaba mal, que reñía con todo el mundo, si esa persona se convierte, su conversión se ve en que ahora es una persona que ya no grita, que ya no se le ve amargada sino contenta, feliz. Es una persona que ya no tiene riña con nadie, sino que al contrario trata de ayudar a sus semejantes. Esos son los frutos, no el llevar gente a la iglesia. Esos son los frutos que Cristo quiere ver en nuestra vida, los frutos del Espíritu Santo. Quiere que seamos personas de fe, que seamos personas templadas, que seamos personas como Jesús, porque ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Lo dice en Romanos 8:29, para que seamos semejantes al Señor Jesucristo. Dios nos ha predestinado para eso, para que seamos como su Hijo Jesucristo. Por eso somos llamados a experimentar en nuestra vida los frutos del Espíritu Santo. Son características. ¿Cómo puedo saber si una iglesia es verdadera o no? Bueno, la gente ahí está transformada, es decir, ha nacido de nuevo, cree en Cristo. Porque si yo voy a una iglesia y me encuentro que en la iglesia se vive y se actúa igual que en el mundo, entonces yo tengo que dudar que eso sea una verdadera iglesia. Porque en la iglesia de Cristo, cuando una persona cree, Cristo transforma esa vida. Es imposible, absolutamente imposible, que una persona tenga comunión con Dios, tenga relación personal con Cristo y siga siendo igual. Es imposible. Cuando nos relacionamos con el Señor, cuando tenemos comunión con Cristo, nuestras vidas cambian. Sí o sí, Sí. nuestras vidas cambian. Sí o sí, no hay otra posibilidad. Es imposible que no cambiemos si pasamos tiempo con Cristo. De tal manera que es muy importante que entendamos esto. Perdón un segundito, mis hermanos, que estoy en medio de una videoconferencia y me llama mi esposa. Estoy en una videoconferencia bonita. Vale, pero dormido, estamos todavía. Dale, bonita. Yo te recojo. Que saco una hermana y te he pedido que la recoja. Perdonen la interrupción, hermanos. Digo, es imposible realmente que cuando una persona tiene una verdadera comunión con Dios, no haya un cambio, una transformación. Tiene que haberla. Y si no la hay, entonces que no ha nacido de nuevo. Recuerden las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5,
versículo 17. Ahí se dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por tanto, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Si yo voy a una congregación, a una iglesia, a un grupo religioso y veo que la gente habla mal unos de otros, veo que la gente fuma cuando sale de la iglesia, beben, se portan mal, ¿qué diferencia hay entre esas personas, por mucho que asistan a la iglesia, y aquellos que no asisten a la iglesia? No hay diferencia ninguna. El verdadero cristiano no puede vivir como el que no es cristiano. Tiene que mostrarse un cambio, una transformación. Tiene que ser una persona que ponga por obra la palabra de Dios. ¿Qué pensarían ustedes si yo como pastor predico a la gente que no hay que mentir y me ven o me escuchan diciendo mentiras? ¿Qué pensarían de mí? Es un hipócrita, ¿no? Este no es un verdadero pastor. Pues igual. Es decir, si una persona dice, yo soy cristiano, pero después anda y vive y habla y piensa como uno que no es cristiano, entonces, ¿qué pensamos? No, este es un mentiroso. Ese no es un cristiano de verdad. ¿Para cuál es la iglesia verdadera? La que tiene un cambio de vida, la que ha creído en Cristo y por eso ama el perseverar en la doctrina de Cristo. Esas personas que de verdad han recibido el amor de Dios y lo comparten, viven el amor como una experiencia práctica. No hablan del amor solo de palabras, sino con hechos. Ayudan a quienes lo necesitan, se interesan por aquellos que tienen problemas y además reflejan en su vida el carácter de Cristo. Son características fundamentales que tenemos que observar y que tenemos que mirar para ver si realmente estamos o no estamos en la iglesia correcta. Una iglesia que predica una cosa pero vive otra no es la iglesia de Cristo. Una iglesia en la que se habla del amor de Dios pero no se experimenta el amor de Dios no es la iglesia de Cristo. Una iglesia en la que se habla de la palabra de Dios pero no se pone por obra la palabra de Dios no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo persevera en la palabra de Dios, se aman los unos a los otros, reflejan el carácter de Cristo en su vida. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí. Por eso es muy importante que nos tomemos el tiempo necesario para investigar, para comprobar, porque puede ser que estemos en una iglesia que no es la correcta. Miren, esto es un billete de 5 euros. ¿Ustedes saben que hay billetes falsos? Sí. Todo lo que tiene valor se falsifica. La fe también se falsifica, porque la fe es valiosa. Ahora, ¿qué hacemos con el dinero? ¿Lo tiramos porque sabemos que hay dinero falso? O primero lo comprobamos a ver si es falso o no, ¿verdad? Es decir, cuando nos dan un billete, lo miramos al transcurso, vemos si tiene el relieve que tiene que tener, vemos si tiene la marca de agua que debe tener, vemos si tiene la tinta que debe tener, es decir, las características, el tacto, el color, el dibujo de un verdadero billete. Lo confirmamos, porque no queremos que nos tengan por liebre. De modo que cuando vamos a una iglesia tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que investigar, tenemos que analizar. Es una iglesia donde de verdad la gente ha creído en Cristo y por eso viven una vida diferente a lo que vemos en el mundo. Es una iglesia que persevera en las doctrinas y enseñanzas de Jesús. Es una iglesia en la que se ve el amor de Dios reflejado entre sus miembros.
se ayudan mutuamente, se aman mutuamente, y no solamente entre ellos, sino también a los de fuera. Es una iglesia que realmente refleja el carácter de Cristo. Si es así, quédate aquí. Si no es así, sigue buscando, que no has encontrado todavía la iglesia de Cristo. Por eso yo quiero invitarles, hermanos, por favor, investiguen, escudriñen, y si encuentran la iglesia de Cristo, quédense. Porque hoy en día funda mucho más las fuerzas iglesias que la iglesia de verdad. Yo les puedo garantizar, porque conozco esta iglesia, les puedo garantizar que esta iglesia reúne las condiciones necesarias para ser la iglesia de Cristo. Y no es la única, hay muchas repartidas por todo el mundo que reúnen estos requisitos. Pero ahí en México, en Ciudad de México, esa es una iglesia de esa doctrina donde ustedes están. Es una iglesia en la que se predica la verdad, en la que se vive el amor de Dios, en la que se ve reflejado el carácter de Cristo. Y eso es un tesoro, hermanos. Ustedes no se pueden imaginar lo de cartas y correos que recibo todos los días, de todas partes del mundo, de todos los países, de Argentina, de Alemania, de Estados Unidos, hasta de Japón, en la que me preguntan: pastor, ¿dónde consigo una iglesia de San Agustín? ¿Cómo puedo encontrar una iglesia de verdad? Porque no es fácil. Ustedes tienen el privilegio de estar en una congregación en la que se predica la verdad, en la que se vive la verdad, en la que el amor de Dios se ve no solamente en palabras, sino en hechos. Hermanos, amen vuestra congregación, ayúdense mutuamente, estén siempre dispuestos para amarse los unos a los otros, que es un mandamiento que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo, que nos amemos los unos a los otros, no de cualquier manera, sino como Él nos amó a nosotros. Y recordemos que Él dio su vida por nosotros. Así que yo deseo, hermanos, a todos ustedes que se acerquen a Dios, que tengan cada día mayor comunión con Dios, porque en la medida en la que ustedes estén más cerca de Dios, ustedes van a experimentar mayor cambio en sus propias vidas. Ustedes lo van a sentir, lo van a notar. Ustedes van a ver cómo sus vidas cambian, cómo cada día sus escalas de valores se van trastocando. Y lo que antes tenía mucha importancia, este año no la tiene tanta. Pero lo que antes no tenía ninguna importancia, ahora la cobra. Yo quiero animarles a que sigan perseverando en la fe, a que sigan escudriñando la palabra de Dios, a que sigan practicando el poder de Dios, a que sigan manifestando al mundo que les rodea a ustedes el carácter de Cristo, porque esa es la voluntad de Dios para vuestras vidas. El Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Podemos orar. Sí, pastor. Podemos hacer una oración. Me gustaría que una o dos personas, de una manera breve, pero una o dos personas, oren al Señor por esta palabra, para que Él nos ayude a entenderla y, lo que es más importante, a ponerla por obra. Aleluya. Padre misericordioso, te damos las gracias el día de hoy, primeramente por darnos la oportunidad de abrir los ojos ante un día más, pero sobre todo por la oportunidad de reunirnos con nuestros hermanos para poder comprender esta palabra que es tuya para nosotros, porque no hay más profecía ni más palabra tuya que la que se encuentra en la palabra de Dios en nuestra Biblia. Por eso te damos las gracias y te pedimos y clamamos a ti para que nos des la oportunidad de comprenderla y poco a poco, mediante el estudio de la Biblia, podamos acercarnos a ti, Señor, y ser dignos discípulos tuyos, Señor, que eso es lo que buscamos para mejorar nuestras vidas y sobre todo para algún día, cuando hagamos nuestro cambio y muramos, poder abrir los ojos frente a ti, Señor, porque eso es lo que amamos y es lo que deseamos. Todo esto te lo pedimos por el divino nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Alguien más, por favor? Padre del cielo y de la tierra, te damos la honra y la gloria y queremos mostrarte nuestro agradecimiento, Señor, poniendo a la obra lo que tú nos enseñas a través de tu palabra,
Gracias por ese conocimiento que hemos adquirido, Señor, y nos has dado tú el discernimiento de saber qué es la buena doctrina, Señor, que es todo lo que se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por poner en nuestros corazones el querer como el hacer. Tenemos el deseo, Señor, y pedimos, clamamos a ti para que nos ayudes, para que podamos cumplirlo como debe de ser, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias por nuestro pastor. Te pedimos que lo sigas usando, que lo sigas bendiciendo, y gracias por la vida de mis hermanos también, Señor, que decidieron venir hoy en este día para seguir creciendo espiritualmente, seguir desarrollándonos espiritualmente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Padre del cielo, te doy muchas gracias por el amor con que tú nos has amado, Señor. Muchas gracias porque tu amor es verdadero. Gracias porque lo trate de una manera práctica, enviando a Jesús a pagar por nuestros pecados, para librarnos a nosotros de nuestras culpas. Te lo agradecemos de todo corazón, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes a permanecer cada día cerca de ti, Señor, conociendo cada día más tu palabra, amándola más. Ayúdanos para que podamos también amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote la gracia, Señor. Amén. Muy bien, no sé si alguien tendrá alguna pregunta antes de que desconecte. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quisiera hacer algo? ¿No? Con confianza, ¿eh? Sí, hermano, por favor. Bueno, buenas tardes, yo soy Leticia Ramírez, estoy aquí porque quiero encontrar a Dios, para que Dios me ayude a encontrar a mi hijo que anda perdido en el mundo de las drogas. Señor, yo sé que es difícil, quiero conocerte, quiero que me ayudes a poder encaminar a mi hijo en esta situación tan difícil. Me encuentro sola, pero yo sé que con tu ayuda encontraré la fortaleza. Quiero que me guíes, quiero que me encamines y que me abraces y que sienta que no estoy sola en este camino tan difícil. Amén. ¿Sabe, mi hermana? Tú también necesitas al Señor, no solo por el problema que tuviste, sino porque necesitas conocer a Dios para poder tener en medio de las circunstancias, sean estas que sean. Ahora el problema de tu hijo, mañana puede ser otro problema. Pero cuando uno tiene a Cristo en el corazón, uno puede mantener la paz y la calma, la fe, la confianza de que Dios está con nosotros, de que Él nos sostiene con su mano poderosa, de que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Tanto ánimo, hermano. Ella no está sola, tiene una familia ahí que te ama y que te apoya. Amén. Dios. Gracias. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Seguros? ¿No? Muy bien. Pues entonces, hermanos, les dejo para que ustedes puedan seguir con la alabanza y puedan seguir el resto del culto. Les doy gracias a Dios por la oportunidad de poder estar con ustedes y les pido al Señor que Él los ayude a perseverar cada día. Ánimo, mis hermanos. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Lo amamos. Lo amamos, pastor. Nos saluda Montaña. Sí. De vuestra parte, Dios les bendiga, mi hermano. Dios